estudiantiles que llevaron a la conmemoración del 8 y 9 de junio se remontan a una de las décadas más importantes de la historia del país, porque allí se están configurando los actores sociales y políticos que van a llenar el siglo XX y se van a proyectar al siglo XXI. Y aparecen en un contexto de movilizaciones sociales que llena de sentido y de compromiso la lucha de los jóvenes. En el desarrollo de las jornadas cívicas populares que se dieron en 1929 en Bogotá, los jóvenes estudiantes de las distintas universidades se hicieron partícipes de estas movilizaciones y buscaron en el compromiso con la ciudad de Bogotá dejar una huella y una impronta del compromiso juvenil con la lucha contra las formas políticas hegemónicas del momento, particularmente contra el gobierno de Miguel Abadía Méndez y las administraciones del departamento de Cundinamarca y la ciudad de Bogotá, acompañando la lucha de la ciudadanía contra las formas corruptas, clientelistas y manzanillescas que se implementaban en la ciudad y que no han dejado de existir después de más de 100 años de existencia de la ciudad y de expansión de la misma. Estas luchas llevaron a los jóvenes a acompañar la movilización social que participó con un amparo cívico los días 5, 6 y 7 y 8 de junio de 1929 en un contexto político particular. Apenas el 5 de diciembre de 1928, la policía y el ejército nacional habían acabado con la vida de más de 5.000 trabajadores bananeros en la plaza de Ciénaga, y en el Parlamento Nacional se adelantaban los debates liderados por Jorge Eliezer Gaitán, el joven penalista Jorge Eliezer Gaitán, carismático dirigente del Partido Liberal y posteriormente caudillo del liberalismo, en el que al lado de los trabajadores de Ciénaga y de su sindicato enjuiciaba al gobierno nacional por la masacre cometida contra los trabajadores. Una cosa es la huelga de los bananeros y la lucha reivindicativa de los trabajadores rurales y de los trabajadores agrícolas, de los trabajadores de la Unifree Company con su paquete de reivindicaciones, y otra cosa distinta es la actitud del gobierno contra estos trabajadores que terminó en la masacre de las bananeras. Los jóvenes acompañaban las disertaciones y el enjuiciamiento, el juicio político que Jorge Eliezer Gaitán hacía en el Parlamento a la Unifree Company y al gobierno nacional por la masacre de las bananeras, y acompañaban igualmente la movilización social, la movilización cívica que se desarrollaba en la ciudad de Bogotá contra el clientelismo y la corrupción en las empresas públicas de la ciudad, particularmente en la empresa del acueducto y el alcantarillado, en la empresa del alumbrado eléctrico, en la empresa del tranvía, y que bloqueaban con su movilización la vida ciudadana y exigían al gobierno del presidente Miguel Abadía Méndez, al gobierno del gobernador de Cundinamarca, la destitución del alcalde de Bogotá por la forma corrupta, clientelista y manzanillesca como había manejado la ciudad. En esa convocatoria y en el desarrollo de esa confrontación entre la policía y la ciudadanía, como la policía había perdido todo su prestigio a raíz de los incidentes en la masacre de las bananeras, los estudiantes decidieron contribuir a la movilización social, a la movilización cívica, a través de su conversión en policía cívica, y se dedicaban no solamente a proteger las manifestaciones y a la ciudadanía, sino una vez
terminadas las manifestaciones, a garantizar el funcionamiento de la ciudad en términos del orden cívico, que era el que ellos buscaban imponer. En la noche del 7 de junio, mientras los estudiantes de las distintas universidades recorrían la ciudad para cerrar los bares y las cantinas y buscar que la gente se aprestara a las jornadas del 8 de junio, que prometían ser, en términos de la participación política y ciudadana, unas jornadas contundentes contra la administración de la ciudad, se produce el incidente mediante el cual, cerca de la calle 13 con carrera séptima, disparos provenientes del Palacio Presidencial, del Capitolio Nacional, acaban con la vida de Gonzalo Bravo Pérez. En la noche del 7 de junio se produce la muerte de Gonzalo Bravo Pérez, que enardece al conjunto de la ciudadanía por la función que venían desempeñando todos los estudiantes universitarios. Al otro día, el 8 de junio, la ciudadanía entera acompaña el cadáver del estudiante en una larguísima manifestación y deciden los estudiantes desde allí que el 8 de junio será día de eterna recordación del compromiso y sacrificio de los estudiantes con la lucha ciudadana, con la lucha política y contra las formas opresivas del gobierno conservador. Y durante todo el tiempo, en los 25 años que siguieron a la muerte de Gonzalo Bravo Pérez, los estudiantes acostumbraron año tras año a ir al cementerio central de la capital a visitar la tumba de Gonzalo Bravo Pérez, a rendirle homenaje a su sacrificio, a conmemorar la muerte del destacado estudiante y a ratificar y refrendar su compromiso con las causas políticas y con los compromisos sociales del país. Ese periodo de 1929 que marca la impronta de la muerte de Gonzalo Bravo Pérez y que se va a llenar con 25 años de peregrinaciones al cementerio central, llega un momento difícil cuando en 1954 los estudiantes deciden salir a marchar para conmemorar los 25 años de la muerte de Gonzalo Bravo Pérez y en el contexto del desarrollo del carnaval universitario. En 1953-54 los estudiantes tenían la particularidad que en la semana de vacaciones, en las semanas de intermedio, realizaban un gran carnaval universitario en el que había un reinado universitario, había muestras de cultura y había una gran fiesta de integración de todos los estudiantes de todas las universidades de la ciudad capital. En el marco de la preparación del carnaval universitario, se solicita al gobierno del presidente Gustavo Rojas Pinilla, que ha ascendido al poder el 13 de junio del año anterior, 1953, le permita a los estudiantes realizar la tradicional marcha al cementerio central. El gobierno del presidente Gustavo Rojas Pinilla le impide a los estudiantes que marchen hacia el cementerio con el pretexto de que las condiciones de orden público no son las suficientes para que ese tipo de manifestaciones se hagan. Y los estudiantes, organizados en la Federación Universitaria Colombiana, le dicen al presidente Gustavo Rojas Pinilla que ni en los días más oscuros de la dictadura conservadora los estudiantes colombianos dejaron de marchar hasta la tumba de Gonzalo Bravo Pérez en el cementerio central, y que con permiso o sin permiso del gobierno nacional los estudiantes iban a marchar como lo hicieron el 8 de junio de 1954. La marcha estuvo acompañada por la multitud de estudiantes
por las candidatas al reinado universitario, se rindieron los homenajes y se hicieron los discursos pertinentes en el cementerio. Durante el desarrollo de la marcha a visitar la tumba de Gonzalo Bravo Pérez no ocurrió con la fuerza pública ningún incidente. Pero hay una situación en la Universidad Nacional que los estudiantes no suelen recordar y que es en última la que causa la masacre de los estudiantes del 8 de junio y del 9 de junio. En la Facultad de Odontología, el decano había decidido entregar el título de odontólogos a quienes se venían desempeñando a fuerza de la costumbre en el ejercicio de la labor profesional como dentistas. Esto había hecho que se produjera una reacción de los estudiantes contra ese propósito del decano y que hubieran organizado la posibilidad de una manifestación y de un paro en la universidad para exigirle al decano y a exigirle a la universidad el respeto por la formación profesional y por la labor científica de la universidad en la formación de odontólogos. Las tensiones que existían en la universidad en relación con el movimiento de odontología habían mantenido a la fuerza pública cerca de la universidad. Cuando los estudiantes regresan de la marcha, algunos de ellos se quedan jugando a la entrada de la universidad por la calle 26, pero se quedan jugando allí porque hay un campo para jugar fútbol. Hasta allí llega la policía a exigirle a los estudiantes que desalojen la universidad. Y los estudiantes se paran en una condición de dignidad en la que le exigen a la policía que debe retirarse de los predios de la universidad porque están violando el fuero universitario. Y los estudiantes se confrontan con la policía para que abandone los predios de la universidad. Pasa por allí un destacamento del ejército y como hay una confrontación entre policía y ejército a raíz de los incidentes del Magdalena de Ciénaga y el ejército es la institución que tiene mayor peso y legitimidad y por eso está con el gobierno, los estudiantes se dirigen a ese contingente de soldados para solicitarle, le exigen a la policía se retire de las instalaciones de la universidad en los predios sobre la 26. En ese forcejeo entre policías, soldados y estudiantes se produce un disparo que acaba con la vida de Uriel Gutiérrez. Compañero Uriel Gutiérrez cae en el lugar donde está señalada su tumba, ahí en el Parque de los Espejos, a la entrada por la 26. Es inmediatamente recogido, traído a la Facultad de Medicina, intervenido por los galenos, quienes notifican que el estudiante ha perdido la vida. Inmediatamente es traído a esta facultad y colocado en cámara ardiente en esta aula que hoy ocupamos todos nosotros. Y se inicia una gran movilización para preparar el entierro de Uriel Gutiérrez y una marcha de los estudiantes universitarios de la ciudad para exigirle al gobierno de Gustavo Rojas Pinilla que responda y que busque y juzgue a los criminales que han terminado con la vida de Uriel Gutiérrez. Al otro día, sin haberse producido aún el entierro de Uriel Gutiérrez, los estudiantes salen a marchar, toman y se concentran sobre la carrera séptima y se dirigen hacia el Palacio Presidencial. Y en la carrera séptima, con calle 13, en el mismo lugar donde había sido asesinado el 9 de abril de 1948 Jorge Eliezer Gaitán, y solo a cuadra y media del Murillo Toro, que había sido asesinado Gonzalo Bravo Pérez, se produce allí un bloqueo de la marcha estudiantil. La caballería, la policía y caballería hacen un cordón y los estudiantes en un primer momento asumen
una resistencia pasiva. Se sientan en el suelo de la carrera séptima y solicitan y presionan para que sea desbloqueada la séptima y su marcha pacífica de exigencia a la responsabilidad de la muerte de Uriel Gutiérrez pueda hacerse sonora en las puertas del Palacio Presidencial. Pero de pronto se escucha una ráfaga criminal que deja en el suelo de la carrera séptima el cuerpo de 8 estudiantes que son acribillados por la acción criminal de la fuerza pública. Soy estudiante latino, soy estudiante, ya no más grande. Soy estudiante latino, soy estudiante, ya no más grande. Soy estudiante, joven, rebelde, soñador y echado pa'lante, con las compitas del aguante, sonriente, porque a pesar de la dificultad de la universidad, jodemos a la autoridad y sobra esperanza. La rebelión desde la plaza Che avanza, la masa no será más mansa. Acá se construye la nueva Colombia con fútbol de popular y confianza. Esta es la alianza de las 5 Jotas contra las 5 P's que se afianza. Jóvenes, joviales, jodidos, juramos enjuiciar al puerto plutócrata, el puro, la plata y la panza. Porque lee y ubica, tú publica que el rector invita al estreno de la educación pública en Colombia, la película. Pero acá proponemos la reforma agraria y no pagar matrícula. Casas estudiantiles, útiles en seres víveres. No más cadáveres de líderes, ni decanos viles títeres. Así es, ya saben cómo es. ¿Y usted quién es? ¿Usted quién es? Soy estudiante latino, soy estudiante, ya no más grande. Soy estudiante latino, soy estudiante, ya no más grande. Yo te conozco, de ti dicen que eres una tipa, un tipo tosco. Yo soy realista, pido lo imposible y denuncio este fiasco. Prohibido prohibir es la consigna de los que aún sentimos asco. Rabia, pena y dolor, pero mi forma de hacer la guerra es haciendo el amor y cantando hardcore. Aquí no hay nadie que no sea. Los mártires del 8 y 9 de junio de 1959, que sus nombres resuenen, retumben en el corazón de cada uno de ustedes, son los siguientes nombres de los estudiantes caídos. Uriel Gutiérrez, asesinado el 8 de junio a puertas de la Universidad Nacional. Hernando Espina López, Hernando Morales Sánchez, Rafael Sánchez Matallana, Elmo Gómez Lucí, un estudiante de la Universidad Nacional de origen peruano. Álvaro Gutiérrez Góngora, Jaime Pacheco Grigales, Hugo León Velázquez, Jaime Mur Ramírez, mártires todos del movimiento estudiantil, símbolo del compromiso indeclinable de los jóvenes con la justicia y con las transformaciones de este país, asesinados brutalmente por la barbarie institucional el 9 de junio de 1954. No se pudo terminar la marcha, no se pudieron enterrar esos estudiantes. La primera declaración hecha por la Federación Universitaria Colombiana dictamina que el 8 y 9 de junio de todos los años de la existencia de la historia de este país debe ser convocados a la eterna recordación de los mártires del 8 y 9 de junio. Pero no fueron solamente los estudiantes del 8 y 9 de junio a quienes rendimos especial homenaje hoy al conmemorar el Día del Estudiante Caído. Muchos estudiantes más rindieron su vida y se sacrificaron en las jornadas del 10 de mayo de 1957 para dar fin al gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Muchos estudiantes sucumbieron a la acción criminal de la fuerza pública en las luchas por la defensa de la educación pública, habiendo transformado sus imaginarios políticos, llevándolos
de la militancia en los partidos de derecha, del Partido Conservador y del Partido Liberal, a los partidos de izquierda durante la década del 60 y del 70. Nombres que hoy debían recordarse, entre otros nombres, son los nombres de Patricio Silva, de Alexis Omaña y de todos los nombres que ustedes quieran poner en su boca, que recuerden el martirologio de los estudiantes universitarios. La década del 70 fue profundamente difícil para los movimientos estudiantiles. Dinamizaron luchas, enfrentaron situaciones represivas, pasaron por el rigor de la cárcel, de la persecución, y se introdujeron en la década del 80, no sin menos sacrificios, como los realizados el 16 de mayo de 1984. Y muchos otros sacrificios. Ustedes recuerdan los del compañero Blanco, ustedes recuerdan las muertes de los compañeros de la Universidad de Antioquia, ustedes recuerdan la muerte de los compañeros de la Universidad del Valle en 1971. Ustedes tienen que recordar que el camino de la movilización estudiantil está llena de sangre, está llena de compromiso, está llena de deseo patrio y de ganas de andar siempre por el camino del engrandecimiento de esta patria que demanda de la juventud cada vez un mayor compromiso y una mayor entereza. A quienes militamos en el movimiento estudiantil de la década del 60 y el 70, a los que participamos en las movilizaciones, a los que tuvimos que pasar por las cárceles y por las mazmorras del régimen, a los que no hemos renunciado a acompañar los procesos que dignifican la vida y la existencia de los colombianos, no nos deja de preocupar la situación actual de nuestro país, pero sentimos un aliento de esperanza, sentimos una gran e inmensa felicidad. Saludamos con profundo sentimiento de amor y de respeto, de deuda histórica al movimiento que levantan hoy los universitarios del país a través de la MANE. Los estudiantes que sin estar en la MANE movilizan sus propias propuestas, los que construyen el imaginario y el compromiso, el ideal de la justicia patria. A todos ellos, hoy, desde esta sede de la Universidad Nacional, desde este recinto del compromiso y de la democracia verdadera, desde este lugar que ha sido llenada por la voz de hombres insignes y grandes que nos han dejado una huella que debemos seguir en compromiso. Desde este lugar, para esos jóvenes, los que cayeron y los que siguen, nuestro sentimiento de afecto y de respeto, nuestro eterno agradecimiento por su compromiso con las transformaciones demandadas por una Colombia que hoy se compromete en profundidad en la realización de cambios que no dan más espera y que esperan de los jóvenes un mayor presupuesto de riesgo, ser más innovadores en la lucha, ser más contundentes en la construcción de escenarios de la democracia, ser más grandes en los propósitos que se fijan, ser capaces de llegar al lugar que la historia les tiene asignado, gobernar este país y gobernarlo para todos los colombianos de bien. Muchas gracias. Se conspira contra el jefe y su matarife. El Ministerio de Educación es un insulto, mequetrefes. Otro semestre, por supuesto, en el que el presupuesto se va por el grifo. ¿Para qué la educación el acertijo? Nuestros profesionales superan las expectativas del mercado, un recto fijo. Como pensar no está de moda ni tampoco ven, quieren cerrar esto fijo. Pero al igual que